doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Entrevistas CNN y hoy queremos analizar la figura del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Diego Rojas, quien es coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Hola Diego, muchas gracias por acompañarnos. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, queremos analizar entonces la figura de Pepe Mujica y quiero partir preguntándote qué significa para la izquierda en América Latina la figura de este hombre, este expresidente de Uruguay. Sí, quizás para la izquierda latinoamericana representa uno de los últimos bastiones y los últimos legados de figuras predominantes que ha tenido a lo largo del tiempo y que quizás ha marcado dos instancias importantes de las izquierdas latinoamericanas. Una izquierda muy vinculada a la lucha armada, a la lucha insurgente y posteriormente a una izquierda que se institucionalizó en un país que precisamente tiene esa condición de que muchos de sus movimientos sociales se terminaron institucionalizando post de salida de las dictaduras de los años 70 y los 80 en una figura que terminó siendo bastante más institucional y que además representó para la izquierda un discurso bastante, una línea ideológica bastante de consulta. Fue uno de sus últimos referentes que tenemos vivos actualmente, que teníamos vivos actualmente. Y principalmente terminó siendo eso, la última de las bastiones que tenía la izquierda latinoamericana en torno a sus figuras presidenciales y sus figuras ideológicas. Ujú. Y Diego, ¿cuál dirías tú que son los principales logros que tuvo Pepe Mujica durante su mandato entre 2010 y 2015 en Uruguay? Sí, yo creo que hay que distinguir dos momentos de José Mujica como presidente. Hay muchas de sus políticas que fueron bastante más mediáticas, que quizás las dos más llamativas fueron la legalización del matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana, pero creo que más destacable aún son sus cifras en torno a la reducción de la pobreza, que efectivamente durante su mandato es algo bien marcado dentro de las políticas uruguayas, dentro de las políticas sociales en América Latina, es bastante exitosa. Creo que son los dos momentos más importantes que tuvo José Mujica durante su mandato y que se le va a recordar precisamente por eso. Una vertiente mucho más mediática que todo el mundo conocemos y que representó también una punta de lanza, por así decir, para otros tipos de políticas similares en el continente, pero creo que uno de los mayores logros y que quizás queda más invisibilizado por estas políticas que son un poco más mediáticas fue precisamente la reducción de la pobreza. Ya Uruguay venía saliendo de una crisis económica importante y mezcló esas dos vertientes, por así decirlo. Una parte un poco más ideológica, una agenda más ideológica de la izquierda propiamente tal, y una agenda mucho más pragmática que estamos vinculados a la reducción de la pobreza y a la elaboración de políticas sociales que venía siendo ya un fuerte dentro de América Latina, pero que en Uruguay precisamente se muestra mucho más tangible durante su gobierno. Ujú. Y Diego, mucho se habla de lo interesante que es la figura de Pepe Mujica. Muchos años estuvo preso, vivió durante todo su mandato en esta chacra, una vida muy austera, pero que impulsó económicamente al país en términos importantes. Pero ¿es posible o cuánto tiene que ver que haya sido presidente de un país muy pequeño en América Latina, que es difícil que se vea otro líder como él en otro país de América Latina? Tiene que ver cuán importante es el factor de que sea Uruguay el país donde sale este Pepe Mujica. Bueno, creo que hay que distanciar también un poco de lo que es la figura presidencial de la capacidad institucional que ha tenido Uruguay de construir precisamente un andamiaje de instituciones que funcionan. Y creo que es uno de los principales legados que nos deja Uruguay como contexto y como país en general, donde efectivamente estos personajes que si uno se retrotrae un poco bueno, su momento de mandato, también era una figura medianamente resistida dentro de la población uruguaya. Era un personaje bastante atípico. Si uno rememora también cuáles son los presidentes que han tenido Uruguay, era una figura que se escapaba un poco medianamente un outsider dentro de lo que era la lógica Uruguay, independiente de los colores políticos que gobernaron el país, tenían una presunción medianamente distinta o tenían una figura medianamente distinta de lo que fue Pepe Mujica. Pero creo que una figura así, en un andamiaje institucional tan bien construido como lo ha sido el Uruguay en los últimos 30 años, no tiene mucho espacio por donde salirse de esas márgenes. Y creo que precisamente eso es una de las principales virtudes que tuvo José Mujica como presidente. Fue un presidente bastante pragmático que también
hay que pensar de que mucho de su trayectoria política lo llevó precisamente a adquirir este tipo de pragmatismo en el momento preciso donde efectivamente terminó gobernando. Son distintas instancias que ha pasado durante su vida, que pasó durante su vida que lo llevaron específicamente a poder tener esa capacidad de leer quizás también el ambiente político de su